Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén revisando en el sistema de YouTube o la plataforma educativa. Esta es la segunda sesión de Teorías de la Significación 2021-1 para alumnos de tercer semestre del sistema escolarizado. Y en esta ocasión tenemos pues 34 participantes, bueno, contándome a mí mismo, pero vamos a proseguir con ahora sí lo que es el primer tema, que sería el tema de la hermenéutica, ¿no? Para esto tuvimos que haber revisado el texto de Ferraris. Y bueno, antes de proseguir, como esta sesión está siendo videograbada, ¿no? Les pido a los participantes, ¿no? Que si hay algún problema de que esta sesión sea videograbada por el uso y derecho de su imagen, ¿no? En caso contrario, que consideren negativa esta proposición, pues obviamente pueden apagar sus cámaras. Lo que sí es que se les va a solicitar en algún momento que de algún modo motivemos la participación entre todos. Entonces, sin más, voy a comenzar entonces compartiendo la pantalla. Saben ustedes que pues de algún modo pueden interrumpirme, pueden hacer obviamente si hay alguna participación, pueden levantar la mano en el sistema y posteriormente, pues bueno, Marisol Morales, que es mi asistente en este curso, me irá diciendo o me dará las notificaciones para que yo no me siga de corrido con el tema. Entonces, si no hay ningún otro atavío, entonces vamos a compartir lo que sería la pantalla. Digo, en En esta compartida de pantalla se pierden un poquito los efectos, pero vamos a irnos por la cuestión de la temática, ¿no? Que son las generales de la hermenéutica. Es una presentación a lo mejor un tanto monográfica, ¿no? En algunos casos, pero tiene que ver un poquito con todo lo que estamos arrancando, ¿no? Si bien ustedes son estudiantes que ya recibieron una materia de lenguaje, cultura y poder, y por ahí un poquito se logró vislumbrar qué era la hermenéutica, pues los objetivos generales de esta sesión va a ser que tratemos de dar un panorama general sobre lo que es la hermenéutica y que de algún modo podamos estar dimensionando, ¿no? Las tendencias en la historia y reflexionar algunos conceptos particulares. No pongo de lleno todos los conceptos que señala este Ferraris, pero son algunas acotaciones por lo que a mí me interesa que ustedes vayan manejando y que podamos motivar la discusión. Arrancamos, bueno, en términos de la parte histórica, eh, que por ahí, bueno, si bien por ahí Ferraris ubica algunos términos básicos, ¿no? Sobre ubicar a la hermenéutica, que puede ser la interpretación como expresión de la palabra, como interpretación de las lenguas, como identificación, ¿no? Como que solamente hay verdades, hay interpretaciones y no hechos, bla, bla, bla. Pues bueno, todo esto va a estar redondeado por elementos que tienen que ver a lo largo de la historia. Entonces, a lo largo de la historia hemos visto que hay conceptos que la palabra hermenéutica, pues bueno, por ahí viene todo el prefijo de Hermes, que tiene que ver con la parte de este mensajero, ¿no? Y que bueno, hay otro preámbulo en este sentido, ¿no? De cómo cuando, por ejemplo, nosotros nos estamos tratando de comunicar, pues de alguna manera estamos tratando de vislumbrar cuál es el idioma que estamos hablando. De hecho, a veces parece que cuando actualmente, ¿no? Si viajas a China, viajas a otro país, ¿no? Que no sabes la lengua, entonces buscamos una lengua franca, ¿no? O una lengua que sea comprendida por todos, o sea, hablas en inglés, ¿no? Y en inglés, pues, por ejemplo, la mayoría nos podemos entender, o sea, es un lenguaje clave. Entonces, en esa época, en la época griega, ¿no? Hablamos todavía pues antes de Cristo, unos 500, ¿no? Años, ¿no? Más o menos, de antigua Grecia, ¿no? Entonces las lenguas que no se conocían antes, pues, era la lengua koine, era como el inglés en esa época, ¿no?
Entonces, de alguna manera, entonces estamos aquí vislumbrando que incluso cuando hablo de lengua franca, los francos, pues obviamente fue lo que unió a los galos con las partes de los bretones, etcétera, pues fue una lengua que aglutinó. Lo mismo, el castellano, ¿no? El castellano también agrupó por la parte de Castilla, pues varios pueblos aledaños, ¿no? Esa es la parte en que el sentido de Hermes, pues bueno, viene a relatarse mucho en este términos de lo que es la traducción. Luego entramos, pues bueno, ya a la parte de los griegos, ¿no? No es que me salte a Platón, pero bueno, vamos por un poco la evolución natural, un poco del desarrollo de conceptos, ¿no? Y bueno, pues por ahí el Hermeneas, que es un tratado de Aristóteles que enfoca más que nada una particularidad de ver el lenguaje en términos de la estructura lógica. Y esta estructura lógica por lo regular está dimensionado en lo que es cómo relacionamos las cosas entre enunciados a través de lo que estamos diciendo, enunciando, bla, 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 ¿no? A su vez, bueno, la hermenéutica y la retórica a veces se conjuntan porque están implicados en la dimensión del lenguaje, ¿no? Entonces ahí para Aristóteles va a ser muy importante ver el logos en términos de razón y lenguaje, ¿no? De hecho, por ahí en alguna clase, a lo mejor de lenguaje o de discurso, vieron que la retórica se dimensiona entre lo que es el etos, el logos y el patos, ¿no? Entre lo que es la autoridad de quien habla, la autoridad del discurso por sí misma y la autoridad de la emoción que provocamos cuando estamos hablando, ¿no? En esa parte hacemos una conexión con nuestro receptor. Si a veces el receptor, pues, a veces por factores paralingüísticos, como que no le entendemos, dice cosas a lo mejor que no convergen con lo que está enunciando, pues a veces como que no le das tanto peso al logos ni a la razón, sino a la emoción, ¿no? Eso es importante, ¿no? Los grandes oradores a veces se vislumbran por tratar de buscar un equilibrio entre estos tres elementos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el entender, ¿no? La expresión como parte de la hermenéutica es importante para Aristóteles porque está conectada en la dimensión de un discurso comunicativo. Tenemos también que vamos dando saltos, ¿no? Estamos acercándonos, pues bueno, a los inicios de la era, ¿no? En la filología helenística, ¿no? El estudio de la gramática y la retórica van a ser muy importantes. La escuela de los estoicos, por ahí, si bien es importante para la lógica, de algún modo también va a tener que ver cómo interpretamos el texto, ¿no? Y de aquí viene una de las máximas de la hermenéutica, ¿no? Así como cuando de repente vemos que en la semiótica, ¿no? La unidad mínima de estudio es el signo, y ya luego nos metemos en un rollo ahí medio filosófico, epistemológico, ¿qué diablos es el signo? ¿Cuál sería entonces? Entonces la unidad mínima para la hermenéutica, ¿no? Para ellos es el texto. O sea, tiene una herencia totalmente escrita en esta dimensión. Entonces, si lo vislumbramos, ¿no? En estas primeras escuelas, pues bueno, la interpretación del texto va a converger mucho, sobre todo con la interpretación de textos sagrados y sobre todo textos que tienen que ver con la parte, ¿cómo se dice? Ya cristiana. Eso, bueno, posteriormente se va a aplicar mucho. En esta parte, sobre todo con Filón de Alejandría, ¿no? O Saulo de Tarso, alias San Pablo, que es la interpretación de cuál es el texto verdadero, ¿no? O sea, de hecho, hay toda la interpretación religiosa y no es por andar dando un choro aquí, mareado religioso, pero, por ejemplo, la Biblia, pues bueno, tiene un modo, un canon más o menos en el cual se interpretan los textos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Nuevo Testamento dicen que es la guía para interpretar al Nuevo Testamento para los cristianos, ¿no?
pero eso a lo mejor dentro de la línea, a lo mejor de la patrística católica, ¿no? Después, cuando vienen obviamente los protestantes, bueno, retoman otro canon para interpretar los textos, ¿no? Y luego a su vez hay otro tipo de direcciones por las cuales el cristianismo se diversifica. Pero, por ejemplo, un caso muy básico, ¿no? Por ejemplo, hay interpretaciones sobre todo del Nuevo Testamento que convergen con el Antiguo, ¿no? Por ejemplo, el trayecto de la liberación de los judíos a través del agua, ¿no? Saliendo de los lugares egipcios. Y, por ejemplo, la liberación en términos de la parte cristiana es, por ejemplo, el bautizo, ¿no? Entonces, hay el agua en el Antiguo Testamento tiene un símbolo y hay un símbolo en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, cuando Saulo de Tarso comienza a hacer esta interpretación de textos antiguos a partir de su encuentro con la verdadera fe, entonces comienza a sacar lo que son las cartas a- bueno, ahorita, se me fueron, ¿no?, los nombres de las cartas que comienza a dimensionar y pues bueno, carta Tito, carta, bueno, no sé, ya después lo que es los evangelios canónicos, bueno, pues ya luego es toda una buena anécdota histórica, ¿no? De San Jerónimo y todo, cómo lograron ubicar los 4 evangelios canónicos, ¿no? Y cada evangelio tiene un símbolo, ¿no? Por ejemplo, están representados a veces por un águila, un toro, un león y una persona, ¿no? Entonces son los símbolos que retoman los evangelios. Bueno, y eso a veces cuando nos metemos a la cultura iconográfica, y ustedes van a visitar alguna iglesia, todavía tienen esos símbolos, ¿no? Luego está la hermenéutica jurídica, que esta hermenéutica jurídica tiene que ver mucho con la jurisprudencia. En esto se tiene que buscar como, por así decirlo, cuál es el espíritu de la ley. Y esto puede llegar hasta nuestros días, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay una ley que implementaron para protección de los niños, en donde los niños no pueden viajar en el asiento del copiloto. Y por ahí no sé si han visto que creo que hay un auto creo que es el Atos, que nada más tiene 2 asientos todo el auto. Entonces, pues de repente va el señor ahí manejando, ¿no? Llega la patrulla y dice, oiga, veo que tiene un niño en el asiento del copiloto. Pero pues es que la ley dice que solamente en los asientos delanteros, ¿no? Y como usted se dará cuenta, tanto estos asientos pueden ser los delanteros como los traseros. Entonces, lo que dice el policía, bueno, vamos a buscar cuál sería la hermenéutica jurídica ahí, que yo tengo que buscar por qué se hizo esa ley, cuál fue el sentido básico, ¿no? Entonces, en ese sentido básico, cuando estamos implementando una interpretación jurídica, pues el sentido aquí de la ley es la protección al infante. Entonces, lo que le dicen, usted está poniendo en riesgo la vida del infante, ¿no? Entonces, la hermenéutica jurídica se implica en esa dimensión, ¿no? Entonces, ahí la jurisprudencia aplicaría a que esta persona, hasta no comprar un auto nuevo, ¿no? Pues podría volver a circular, ¿no? Entonces, porque entonces pone en riesgo al niño. Entonces, ahí la hermenéutica jurídica sería aplicar la ley en función del espíritu por la cual se fue creado esto. Ahora bien, pasando, ¿no? Bueno, aquí ya más o menos me había adelantado a la parte de la exégesis, ¿no? Con Agustín de Hipona, aunque desde la visión de Saulo de Tarso, pero sigue siendo este mismo carácter, ¿no? Agustín de Hipona comienza a interpretar los textos, ¿no?, del Antiguo y el Nuevo Testamento a partir de una esencia que a lo mejor podríamos decir hasta más psicológica, ¿no? En las confesiones, en el capítulo 10, Agustín de Hipona comienza a señalar que de alguna manera eh, nos- todos nosotros antes de nacer fuimos creados, ¿no? Por la mano de Dios y entonces tenemos recuerdos vagos, ¿no? Faltarán
más de 15 siglos, ¿no? Para que Freud dijera, bueno, eso se llama inconsciente, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no? En esta revelación llamémosle la memoria pasada antes de nacer, significa que podemos interpretar los textos de la Biblia. De hecho, por ahí viene toda esta línea de la bibliomancia. No sé si a lo mejor por ahí han llegado a escuchar que hay personas que de repente abren la Biblia y de repente el párrafo en donde se abra la Biblia, eso es lo que les está diciendo Dios, ¿no? Entonces, esa pues, es una creencia pagana, ¿no? Pero de alguna manera se llegó a entrometer, bueno, en las creencias, ¿no? Pero lo interesante de esto es que uno dice, es que me está hablando Diosito, ¿no? A través del texto, ¿no? Y es bien chistoso porque de alguna manera, en realidad es tu inconsciente el que quiere leer algo a partir de ello. O sea, yo podría leer el Quijote y abrirlo en el lugar que quiera y me está hablando Dios, pero no es Dios, es tu inconsciencia, es tu deseo volitivo por interpretarlo. Entonces cualquier texto podría ser sagrado. Entonces ahí es muy interesante porque entonces la exégesis que hace Agustín de Hipona sí lo comienza a hacer desde un canon. Y bueno, gracias a Agustín de Hipona, unos años después, pues obviamente se van los ortodoxos con sus canicas, ¿no? Y dices, pues yo me voy a jugar solito porque eso de que el padre y el hijo son una misma cosa y que es lo que se llama el filioque, ¿no? Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pues yo no estoy de acuerdo porque hay una jerarquía, ¿no? Entonces, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es una dimensión totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso fue lo que era la patrística, ¿no? Después, bueno, llega la alta, bueno, lo que es ya la parte escolástica, ¿no? Cuando llegamos a la Baja Edad Media. Y entonces ahí viene un señor que se llama Tomás de Aquino. Y señor Tomás de Aquino comienza a hablar de la reflexión a partir del cuerpo, ¿no? Entonces, a partir del cuerpo, comienza a interpretar, ¿no? Lo que la vida nos quiere decir, etcétera. Y pues bueno, ahí es una exégesis diferente, ¿no? Pero a través ya de retomar lo que es la lógica. De alguna manera espero que esto no sea tautológico en la siguiente sesión, porque la historia de la semiótica tiene convergencias y tiene similitudes por aquí. En el siglo XIV, bueno, ya en el 480, bueno, pues ya se comienza a hacer un tipo de interpretación de los textos y pues bueno, aquí el humanismo comienza a ser diferente, ¿no? Tomando en cuenta esta escolástica de Tomás de Aquino, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera un gran padre de la modernidad es Tomás de Aquino porque él es el que comienza a dimensionar el cuerpo. Entonces de ahí vienen todos los ejercicios que también los empiristas por ahí van a tratar de retomar. Con la Reforma, la escritora bíblica canónica entonces se determina entre lo que es la alegoría y lo anagógico, ¿no? Lo anagógico es lo que tiene que ver con algo interno, con la iluminación, con lo sagrado, ¿no? Y lo alegórico es lo que aparentemente se da. Entonces, pues, obviamente, obviamente está Lutero, y que bueno, por el otro lado ya se había dado también en el canon religioso católico, ¿no? Con el Concilio de Trento, que ahí más o menos también comienzan a reinterpretar, y esa es la reforma interna y la reforma externa que fue la que se consolidó de mejor manera, ¿no? Y bueno, la anterior, pues obviamente, pues ya sabemos que todo ese rollo de la corrupción, etcétera, ¿no? Pues y pues bueno, desde mucho tiempo atrás, bueno, también a San Francisco de Asís, pues bueno, también ya había visto este tipo de problemas. Bueno, eh, entonces aquí ya entramos a lo que es la parte de la modernidad, ¿no? Entonces estamos viendo aquí a Locke, Berkeley y Hume, ¿no? Como la dimensión interpretativa, pero a través del sentido humano. Entonces, si bien no se ha cortado todavía el cordón umbilical con la dimensión religiosa, nos vamos a dar cuenta que esto ya va a permitir que el ser humano es el que está interpretando, ¿no? Entonces,
De aquí también viene toda la dimensión de Spinoza, Danhauer, en un sentido racionalista, ¿no? Y aquí es muy interesante porque Spinoza y Danhauer tienen todavía sentido religioso, ¿no? Spinoza, por ejemplo, por ahí hemos visto algunas notas, ¿no? De que han retomado mucho Einstein, ¿no? De que yo creo en el Dios de Spinoza, ¿no? Del panteísmo, ¿no? Y que de alguna manera incluso Newton por ahí implica toda esta explicación, ¿no? De entre más conozca las cosas del mundo, más conozco a Dios. Entonces ahí es sigue siendo una especie de hermenéutica sacra, ¿no? Entonces, vamos a pasar entonces ahorita ya lo que es ya las hermenéuticas que ya más o menos van tomando forma. Está Hegel, ¿no? Pues la mediación del sujeto. Aquí ya, de alguna manera, independientemente de que a veces conocemos a Hegel por Marx, ¿no? De la tesis, antítesis y la síntesis, es importante ver a Hegel desde sus propias palabras, ¿no? Que es la transformación misma del hombre o el cambio, ¿no? Esa es creo que la parte medular, ¿no? El hombre es un actor de cambio y como actor de cambio, pues también tiene una perspectiva para transformar su realidad. Que bueno, aquí luego confrontar a Hegel contra Kant, luego es un rollo ahí muy bizantino, pero de alguna manera creo que podemos verlos incluso en algunos puntos como complementarios, porque bueno, Kant, por ejemplo, ve la dimensión de cómo apreciamos la realidad de algún punto desde lo que es el fenómeno, ¿no? Ahí sí vamos a tocarlo más el día lunes, ¿no? Con la parte de la evolución semiótica. Pero en Hegel está más bien esta parte de que nosotros estamos transformando en el momento inmediato que estamos confrontando la realidad. Luego entramos a lo que es la hermenéutica de Schleiermacher, que es un poco la metódica que es, y esto les pasa mucho a los estudiantes de licenciatura cuando están haciendo una tesis, que de repente están haciendo una tesis de un análisis, pon tu semiótico, un análisis de discurso, ¿no? De algún autor, pon tú de Tarantino, ¿no? Y entonces de repente hay un romanticismo en términos de que lo ideal es que tú supieras qué es lo que está pasando por la cabeza de Tarantino cuando está dirigiendo sus películas o qué diablos vio para motivarse en todo eso. Entonces a veces uno se vuelve comienzas a ser como una secta de Tarantino, ¿no? Comienzas a enarbolarlo, ¿no? En un pedestal, en el sentido de que crees saber más que él, ¿no? O sea, dices, es que yo conozco tu vida y etcétera, ¿no? Y entonces siempre en su capítulo de descripción de estudio, ¿no? De lo que es el objeto de estudio, terminan haciendo una monografía extraordinaria de algún tema y no pasan al análisis porque entonces dicen, no, es que entonces este autor comenzó a leer a este otro o vio este tipo de películas y entonces ese círculo hermenéutico, dices, pues es muy romántico. En términos de los textos, es saber más que el autor, ¿no? O sea, imagínense cuál sería el gran problema del Brete de tratar de entender qué pasaba por su cabeza por Cervantes cuando estaba escribiendo al Quijote, ¿no? Muchos de los textos a los cuales hace referencia ya no existen, ¿no? O sea, porque en cierta manera era una sátira, ¿no? O sea, no quiero decir que era el Wayans de la época burlándose de los textos, ¿no? Así como hacen sátiras de películas o el Mel Brooks, sino porque ahí había muchos factores intertextuales, ¿no? En el Quijote, pero muchos de esos textos, pues, disappear, ¿no? Entonces, de alguna manera estaban totalmente, ya están fuera de nuestras manos, ¿no? Y hay muchas cosas que a lo mejor no les podemos entender mucho al contexto del Quijote porque esos textos pues ya realmente ya no los conocemos, entonces no podemos cotejar el original con la burla del personaje del Quijote, ¿no? Nos burlamos un poco por la parte en el sentido de la comedia, en el sentido situacional, ¿no? De pues, una persona que está ahí pensando sobre el casco de Mambrino, ¿no? Y pensando que es en vez de que es una cofaina, ¿no? Que era un lugar donde se lavaban las manos, ¿no? Entonces,
pues dices, bueno, ahí hay como una evidencia ahí como ay, bueno, pues, que es como la comedia básica, ¿no? Tipo Aristófanes, ¿no? Es de la tontería humana, a veces como podemos imaginar cosas, ¿no? Luego entramos ya, aquí ya vamos entrando ya a lo que es ya la era contemporánea, ¿no? Viene Nietzsche, que es la parte de la hermenéutica filosófica, ¿no? Y que es el sentido del ser. Y que bueno, ahí más que buscar hechos, dice, nos encontramos con lo que son interpretaciones, ¿no? Hay un sentido muy crítico de Nietzsche sobre la historia, ¿no? Y sobre todo lo que está a su alrededor, ¿no? Y entonces ahí el ser humano pues a veces está desprovisto por creencias o por X número de cosas que no le permiten acceder a un estado superior, ¿no? Al estado del superhombre. Entonces, en esa búsqueda, pues bueno, a veces nos tenemos que despojar de esas creencias, ¿no? Y al mismo tiempo viene Edmund Husserl, que es realmente uno de los pilares ya para llegar a la hermenéutica desacralizada, que es hablar, y él, bueno, él retoma mucho a Kant en la parte de la subjetividad, ¿no? En términos de lo trascendental, debido a que Husserl está planteándose cómo conocer a los objetos sin todas las creencias que conocemos o relacionamos. Por así decirlo, él tiene una serie de conceptos donde rellenamos las cosas que no vemos, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, en este momento pueden ver una presentación, pueden verme en Nikon, el chiquito ahí em, en la pantalla, ¿no? Y pueden imaginarse, ah, bueno, ¿cómo vive el profesor? Bueno, tiene cosas ahí atrás de su estudio, ¿no? Veo que tiene ahí algunos objetos, ¿no? Y dices, ah, bueno, a lo mejor es medio friki porque tiene ahí algunas cosas de un Nintendo, etcétera, ¿no? Pero más allá de lo que es este cuadro, no ven nada, ¿no? Entonces, lo que hace su mente es una catectización, rellenan el cuadro. Entonces, antes de conocerme, entonces ya rellenan todos los cuadros, ¿no? Igual, ¿no? O sea, cuando yo veo la imagen de algún alumno, dice, ah, bueno, está en su cuarto, veo que está hablando por teléfono, etcétera, ¿no? Bueno, no está atendiendo la clase, ¿no? Aunque a lo mejor podría estar atendiendo un caso de que eh, eh, tiene a lo mejor un enfermo en el hospital, pero no, porque veo que está sonriendo, ¿no? Entonces digo, ah, bueno, entonces de alguna manera parece que, entonces a lo mejor está hablando con el novio o otro compañero de la clase, ¿no? Mira, como que me acordé de un chiste, ¿no? Y entonces, bueno, este, pero ese cuadro, no sé, se llama catectización, o sea, rellenamos. ¿Qué es lo que pasa con Husserl? Que no vemos signos, vemos aspectos de la realidad, y esos aspectos de la realidad se van sumando unos con otros. Algo así como cuando ustedes revisaron El Principito, ¿no? Cuando no podía pintar un borrego el aviador, ¿no? Y entonces lo pinta en una caja. Entonces, pues ahí está el borrego que tú quieras, ¿no? Entonces ahí ese fenómeno de catectización está alrededor de nosotros. Si vemos 4 puntos en el espacio, a lo mejor pensamos que es un cuadrado, pero si están en otro orden, a lo mejor podría ser otra figura, ¿no? Un rectángulo, ¿no? Entonces, dependiendo más o menos cuál es nuestra relación con la realidad. Entonces, él dice que hay una especie de subjetividad trascendental que una vez identificando cuál es esa subjetividad, la restas y entonces lo que queda es el fenómeno, ¿no? Y eso va a ser muy interesante posteriormente con los siguientes autores, que es, bueno, estos todavía son contemporáneos, pero lo que sería Heidegger, ¿no? Por ahí, ¿no? Me regreso tantito a esta otra diapositiva, porque también hay otro tipo de hermenéuticas por acá, que son las que son de la sociología comprensiva, ¿no? Que es la filosofía de la historia, ahí se implica mucho el análisis hermenéutico en términos de la interpretación de qué es lo que pasó en los procesos históricos. Entonces, de alguna manera ahí estamos conectando con, bueno, qué es lo que pasó antes, ¿no? Y qué es lo que pasó después, por ejemplo, ahora que se reinterpreta mucho si Benito Juárez, era un villano, ¿no? Y se reinterpreta en el sentido, ¿no? De que como si le gusta al presidente, bueno, entonces debe de ser malo, ¿no? Entonces,
Y la historia siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, no es nada nuevo, ¿no? O sea, el personaje se ha construido de muchas maneras, ¿no? Y ahora lo que me sorprende es que ahora hay, hasta hay un club de fans del Porfiriato, ¿no? Entonces, hay varios grupos, ¿no? No, yo soy, de don Porfirio Díaz y no sé qué, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, es una cosa bien interesante, ¿no? Son hermenéuticas históricas, ¿no? Luego está Max Weber, que sí a lo mejor lo habrán escuchado en bachillerato o en primeros semestres, ¿no? Ya de comunicación, que es la parte teórica de la sociología comprensiva, que es analizar los tipos ideales, ¿no? O sea, cada persona más o menos se manifiesta en términos de un discurso, ¿no? Y a partir de ese discurso conoces como la fuente, ¿no? Eh, Explicándolo de otra manera. Él tiene un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en donde analiza claramente cuáles son las relaciones que podrían versarse entre lo ideológico capitalista con el protestantismo y lo católico, el cristianismo primitivo con el marxismo, por ejemplo, ¿no? Con la teoría comunista. Y en parte, pues por ahí tiene algo de sentido en términos de la apropiación privada, ¿no? De cuando viene la reforma, porque es toda una teoría liberal. En cambio, el cristianismo primitivo, pues era un poco de la propiedad comunitaria, ¿no? En términos dimensionales, ¿no? Ahora sí sacabas el meme del Box Bunny, ¿no? Tenemos, ¿no? Tenemos, ¿no? Entonces ahí es y que de alguna manera pues converge mucho en esa parte como reflexiva sobre hacia dónde va el terreno político con las religiones, ¿no? Luego, bueno, aquí se cruza por ahí también Freud, también hace una especie de hermenéutica reductiva según en términos de Durán. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú vas a una especie de sanación en términos freudianos, ¿no? Crees que estás enfermo, pero realmente lo que te dicen, nada más estás tratando de conocerte, ¿no? Cuando vas a un diván y te recuestas, ¿no? Y te dices, bueno, ya no todos los terapeutas que conozco aplican que te tengas que recostar. Sí, todos tienen el diván, pero a veces hablas pues tranquilo, ¿no? Pero el margen o el encuadre, el famoso encuadre del psicoanalista es que lo que tú digas en el diván se queda ahí. Son las mismas herramientas que tiene el terapeuta para decir, bueno, esto lo estamos relacionando con esto, ¿no? Por ejemplo, dices, tengo un sueño recurrente de una luz, ¿no? Dices, bueno, entonces ahorgamos en tu infancia y dices, bueno, es que cuando era niño, pues tuve un accidente, ¿no? Y pues perdí a mi papá, entonces vi las luces del automóvil y eso me quedó, ¿no? Entonces hay una huella inémica, ¿no? Entonces, esta es una hermenéutica reductiva porque, bueno, dice Durán, ¿no? Que pues bueno, a través del sujeto más o menos conocemos a Occidente, ¿no? Y luego con Heidegger, bueno, aquí sí ya es un puente con Husserl, ¿no? Porque lo que hace es una fenomenología de la existencia. Entonces aquí, si bien, independientemente de que a Heidegger se le tildó de nazi, etcétera, el desarrollo que hizo pues fue precisamente muy mucho con las clases de Husserl, ¿no? En entender cuál es la esencia del ser, ¿no? O sea, porque hay mucha interpretación sobre la existencia de nosotros, ¿no? Digo, esta parte la veremos ya casi al final del curso, pero sí nos sitúa mucho a determinar que lo que tenemos muchas veces cuando escribimos el ser es una palabra, pero no te describe quién eres. O sea, una palabra que determina, ok, es más, yo puedo ver los nombres de cada uno de ustedes, ¿no? Aquí en la plataforma, ¿no? Pero los nombres son elementos vacíos que no reflejan realmente la profundidad de lo que es cada uno de ustedes, ¿no? Y es más, yo nunca lo voy a poder saber, sino puedo intentar conocer mi propio ser. O sea, es una cuestión muy personal, ¿no? Y en eso se mete mucha subjetividad trascendental, porque a través del discurso de la otredad, o sea, del otro, lo que nos dice el otro es que tú eres tal, ¿no? Pues más o menos como que interpretas, ¿no? De que dices, bueno, esto dice mi IFE, ¿no? Pero realmente, o es más, ¿no? Una paradoja que sucede en los bancos, ¿no? Que dicen,
mire, el nombre del cheque está a mi nombre, ¿no? Es para mí, ¿no? Sí, pero si usted no tiene la IFE actualizada, yo no puedo certificar que usted es usted, ¿no? Y es una ironía, ¿no? Porque, pero si estoy aquí existiendo en la realidad, ¿no? Entonces, es una cosa de risa loca porque dices, necesitamos referentes, ¿no? Pero eso es el IFE es el discurso del otro, lo que nos impone la sociedad, ¿no? Y entonces ahí viene toda una hermenéutica ontológica porque muchas veces es bien interesante cuando vemos una película que nos gusta, dicen, y así como el meme de DiCaprio de Once Upon a Time, ¿no? Mira, ahí estoy, ¿no? Dices, es que yo como ese personaje, yo me siento así me siento, ¿no? Yo soy ese personaje, pero no, es una parte te estás espejeando con un texto, ¿no? Tú eres otra cosa que es totalmente ajena a eso, pero nos hace reflexionar sobre nuestra existencia y sobre el aquí y el ahora, ¿no? Que es el aspecto del Dasein, ¿no? Que es el aquí y el ahora, ¿no? Y cómo muchas cosas que pasan desapercibidas por nosotros las reflexionamos después de que pasan, no en el instante que pasan, ¿no? Porque así como cuando tienes la fiesta el día viernes, ¿no? Y estás todo crudo el día siguiente, ¿no? Y amaneces con quién sabe quién, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué pasó ayer? Entonces es un proceso ontológico, cuando dices, ok, yo estaba tomando y de repente como que me puse feliz y pues ya, como que ya no me acuerdo, ¿no? O no me quiero acordar o no te lo quiero contar, ¿no? Entonces ahí eso es muy interesante porque reflexiona sobre nuestra existencia misma, ¿no? Luego pasamos a otro tipo de hermenéuticas, que es la antropología simbólica, que es, aquí hay varios autores, ¿no? Cassirer, que es el que habla eh, eh, este, el homo simbólicos, que el hombre es un ser simbólico, porque siempre estamos relacionando elementos que no son y con los cuales tienen apariencia con otros, ¿no? Clifford Geertz, que es un antropólogo que retoma mucho la dimensión de Heidegger y de Ricoeur, que interpreta las culturas, ¿no? Víctor Turner también, por ejemplo, tiene Turner un análisis sobre la pelea de gallos y también tiene un análisis sobre el cura Hidalgo en términos de una narrativa histórica, como si fuera un cuento. Entonces, más o menos se encuentra como los personajes, ¿no? Luego también está la escuela de los Seranos, que es de Jung, exalumno de Freud, ¿no? Y se va a Oriente a hacer etnografía. Luego está Mircea Eliade, que también es de esta misma línea psicoanalítica, pero antropológica, que comienza a interpretar mucho esto que les contaba, por ejemplo, del simbolismo del agua. Eso, por ejemplo, entre el cristianismo, lo retoma mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un libro que se llama Imágenes y Símbolos, ¿no? Eh, Luego, pues bueno, está Ricoeur, que ya está dentro del eje del postestructuralismo, ya hasta apenas ahorita como que relacionamos nuevamente que hay un texto, ¿no? Los discursos como textos, ¿no? Y es lo que él inaugura como la hermenéutica de de distancia o de la recepción. Hay otro tipo de hermenéuticas que son ya modernas, que ya es la de Gadamer, Bátimo, Grondin, ¿no? Que ya es una hermenéutica circular, que finalmente es el objetivo. Ya llegamos a una hermenéutica sin hablar de textos bíblicos, ¿no? Sino es un poco de la ontología del ser, de nuestra existencia. Bátimo, por ejemplo, cuestiona muchas cosas sobre la espiritualidad moderna, sobre hacia dónde va el terreno pues, social, ¿no? Gadamer, pues, pues bueno, fue alumno de Heidegger, ¿no? Entonces, en esta dimensión reflexiona mucho sobre la parte de la existencia en términos de la verdad, ¿no? De hecho, Heidegger pues decía, ¿no? Que también no hay hechos, sino interpretaciones, ¿no? Entonces, de hecho, Gadamer tiene un libro que se llama Verdad y Método, y de verdad y método no dice nada, porque lo que habla es precisamente que a veces también nos espejeamos con las cosas. De hecho, Heidegger también lo decía, ¿no? También nos espejeamos con las obras de arte, ¿no? Y con las obras de arte encontramos como la nueva fe, ¿no? O sea, entonces ahí es donde se supone que el arte debería ser la emancipación de lo sacro, ¿no? O sea, como que la nueva fe, ¿no? Sería a través del arte, ¿no? Porque el arte también dimensiona
que tenemos espíritu, dimensiona cosas que no podemos ubicar en los hechos, ¿no? O sea, como dices, pues es que me gusta simplemente, ¿no? Tú ves una pintura de Jackson Pollock y dices, pues simplemente yo veo un pintarrajeadero que puede ser el mismo chicharrón preparado, ¿no? Y dice, pues para mí significa lo mismo, ¿no? Y alguna persona me dice, me encantan los colores, no sé por qué, no sé qué significan, pero me motivan, ¿no? O es cuando dices, pues ahí es un carácter entre la estética, ¿no? O sea, digo, no sé cuántos de nosotros a lo mejor nos puede chocar el reggaetón o la banda, y hay personas que todo el día están escuchando eso, ¿no? O los que manejan un autotransporte, que están ahí con la música a todo volumen, y dices, ¿qué onda, no? Con este cuate, ¿no? Pero su estética le provoca, y a veces les preguntas, es que esta música me mueve, ¿no? O sea, entonces ahí es donde dice, su creencia es tan fuerte sobre ese objeto, ¿no? De discurso. Luego, aquí ya son una especie de hermenéuticas intermedias con la semiótica, ¿no? Porque hablan mucho del concepto de la interpretación, ¿no? Peirce, por ejemplo, es uno de ellos, que se inaugura mucho con la pragmática, en donde es el uso de los signos, ¿no? Que lo que nos determina muchas veces pero más que el uso como términos comunicacionales, sobre lo que puede derivar una cosa con la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo determinar, ¿no? Está sentado en la silla, ¿no? Pero si yo lo aplico, Obrador está sentado ya en la silla, es porque la silla no denota simplemente el objeto de un lugar donde yo me pueda sentar, sino la silla está relacionada con el poder, ¿no? Entonces ahí hay una derivación de significados, ¿no? Humberto Eco sigue esta línea. Digo, a mí Humberto Eco no, en algunas cosas creo que llega a grandes dimensiones sobre la semiótica, en otras cosas como que se desdibuja. No me gusta cómo explica a Peirce, pero es un gran referente sobre, por ejemplo, el lector in fábula, ¿no? Donde a veces tenemos estos juegos de la interpretación, ¿no? De hecho, por ahí se le tilda más de hermeneuta, pero realmente es un semiótico más concreto en términos de lo que diga el discurso, es lo que nos tenemos que atener a él. Mauricio Buchot, que es este padre dominico que también es doctor en la universidad, eh, ha implicado como un puente, ¿no? Entre estas dos áreas, que es la semiótica pragmática y el sentido de la hermenéutica, ¿no? Para esto tenemos que ver un poquito más de lógica, que es lo que son términos unívocos, equívocos y analógicos, ¿no? Un término unívoco es lo que supuestamente una palabra debería significar, ¿no? Por ejemplo, yo diría gato y solamente debería referenciar a lo mejor a un animal, pero con el tiempo luego comenzó a volverse equívoca la palabra en términos de que, pues de alguna manera el gato puede ser un gato hidráulico, un gato juego, y no sé, o el que va por las fotocopias, ¿no? Entonces, eso ya se vuelve un término equívoco, pero cuando yo lo veo en un texto, por ejemplo, digo, el gato come croquetas, referencialmente puedo pensar que lo más tangible es un gato animal, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con lo analógico, ¿no? O sea, es a través de lo analógico como incluso muchas veces aprendemos. De hecho, a veces la ciencia, aunque veamos cosas que son totalmente científicas, muchas veces hacen referencia a elementos analógicos con la realidad. Por ejemplo, dicen, el torrente sanguíneo es como si tuvieras el tráfico de la ciudad, ¿no? Van como los cochecitos con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿no? Entonces son como los coches, ¿no? Esa es una analogía, pero bueno, o sea, de alguna manera ese tipo de elementos nos permiten entender las interpretaciones. Entonces Mauricio Bourdieu le apuesta mucho a este tipo de sentido lógico analógico, ¿no? Digo, ya con tiempo lo podremos ir vislumbrando, ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero decir, siendo ya después de todo este choro, ¿no? Dice, pues, ¿quién hace hermenéutica, no? Y aquí me recuerda mucho creo que también lo menciona por ahí Ferraris, ¿no? Y pues yo busqué ahí el texto, ¿no? Dice,
la obra de Molière, de El burgués gentilhombre, habla de un nuevo burgués, ¿no? Que pues quiere entrar a la aristocracia, ¿no? El burgués pues no siempre ha sido educado, ¿no? Y entonces va con un profesor que le va a enseñar cuáles son los modos y entonces es de risa loca entender cómo, como dicen, como aunque la mona se vista de seda, sigue siendo mona, ¿no? Entonces ahí es un poco o sea, cómo quieres cambiar ya la mitad de tu vida cosas que ya tienen que ver con tu ser. Entonces ahí es un poco, recordemos que la comedia tiene que ver mucho con los vicios, ¿no? A diferencia de la tragedia que tiene que ver con las virtudes. Entonces, en la comedia, lo que vemos es muchas veces los vicios de las personas, ¿no? Entonces, aquí en la explicación dice, bueno, con que no hay nada más que prosa y verso, ¿no? Dice Jourdan, que es el burgués gentilhombre, y el filósofo dice, pues nada más y todo lo que no está en prosa está en verso y todo lo que no está en verso está en prosa. Entonces, Jourdan, admirado, dice, ¿no? Y cuando uno habla, ¿en qué habla? Pues en prosa, dice el filósofo, ¿no? Y Jordán cuando le responde, como cuando yo le digo a Nicolás, tráeme las zapatillas o dame el gorro de dormir, ¿habla en prosa? Jordán dice, pues por vida de Dios, más de 40 años que hablo en prosa sin saberlo, ¿no? Y es de repente cuando nos damos cuenta, pues toda la vida nosotros hemos interpretado, ¿no? Y entonces aquí, a lo mejor me adelanto un poquito, ¿no? A la parte de, cuando de repente llega el estudiante, ¿no? A la tesis, no, es que yo soy de la hermenéutica y a mí me gusta la hermenéutica porque es lo que está de moda y porque el doctor, la gran eminencia y la vaca sagrada con la que tomé clase, ¿no? Me dijo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y porque dicen que la hermenéutica es método de las ciencias sociales, ¿no? Y así me lo creo así ciegamente, ¿no? Sin analizar lo que estoy diciendo, aunque es una barrabasada decir que la hermenéutica es un método, pero bueno, es una manera en cual construimos conocimiento. Entonces, hay veces en que algunos buscan amarrar navajas, ¿no? Entre la hermenéutica y la semiótica, y no es así, ¿no? O sea, porque, bueno, son complementarias, ¿no? O sea, hay una línea pragmática o incluso que tiene que ver con el discurso en lo semiótico y la hermenéutica es hacia afuera, ¿no? Entonces, de repente estamos como el burgués gentilhombre, ¿no? Es que yo quiero hacer mi tesis sobre hermenéutica. Bueno, pero ¿cuál es tu objeto de estudio? No sé, pero pues es la hermenéutica. No, esa es una línea de estudio, pero ¿qué? O sea, ¿qué vas a estudiar? No, pues la hermenéutica. No, o sea, pero vas a estudiar qué, una película, un libro, ¿no? Un fenómeno de la sociedad, ¿no? Ah, no, pues es que así no me lo planteaba el profe, ¿no? No, o sea, pues es que, y claro que pueden haber una indagación específica sobre la hermenéutica como el concepto del Dasein, por ejemplo, ¿no? Una tesis sobre el Dasein, ¿no? Pero una a nivel postdoctoral, ¿no? Yo creo, ¿no? O sea, dices, en la licenciatura tenemos que ver a veces un tema de estudio y bajarlo, ¿no? Vas a, así, bájate de tu pedestal y entonces quien hace hermenéutica o semiótica, pues todo lo hacemos, porque los que dicen, no, es que mi tesis es de hermenéutica. Ah, caray, pero pues utilizaste en tu tesis significantes arbitrarios que les llamamos palabras y eso fijaste el discurso. Entonces hiciste semiótica también, ¿no? Dice, no, porque yo hice una interpretación desde tales y tales cosas. No, ese fue un proceso para llegar a una verdad determinada. Dices, no. Entonces de repente maravillados, ¿no? Estamos así como el burgués gentilhombre, diciendo, ah, caray, toda mi vida haciendo hermenéutica y yo no me había dado cuenta. O toda mi vida haciendo semiótica y tampoco me había dado cuenta. O toda la vida haciendo fenomenología y tampoco me había dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque está a la orden del día, ¿no? Y pues en esta parte, ¿no? Este, sí identifica Ferraris, ¿no? Que hay varios tipos de hermenéutica, ¿no? Por ejemplo, la interpretación como la expresión, como en términos del perihermeneas, ¿no? Como una expresión lingüística, ¿no? La otra hermenéutica como nada más traducir lenguas, ¿no? Otra que sería como la pragmática del discurso, ¿no? Cuando yo estoy hablando y yo doy por hecho que interpreto cosas en la retórica, ¿no?
Otro caso sería como cuando yo estoy tratando de aclarar, ¿no? Bueno, a ver, yo ya leí el discurso, pero ¿qué significa eso? O sea, yo como que veo un punto ahí en una mancha, ¿no? Veo como un ovni y digo, pues eso, ¿qué es? Ah, pues es un avión, entonces le hago un close-up a la figura que estoy viendo. Este, Hay otros sentidos, ¿no? Que, por ejemplo, cuál es el sentido del discurso, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, ya nos vamos a la fenomenología del discurso, ¿no? De cuál es el sentido del texto, o sea, hacia dónde me lleva, ¿no? No sé si por ahí había una participación, no sé, Marisol, ¿no? ¿No? Ah, perfecto, es que vi como que se movió el chat, o bueno, o alguien estaba escribiendo algo. Perfecto. Y entonces, bueno, aquí realmente vamos bueno, estos son textos que... esta presentación la voy a subir al sistema, a la plataforma, si es que no es que ya la subí. Entonces, pues bueno, dice Mauricio Bouchot, ¿no? Dice, pragmática y hermenéutica coinciden en el estudiar el significado no en abstracto, sino en el significado del hablante o intencionalidad del emisor. Es lo que enseña la retórica, ¿no? Entonces, ciertamente, digo, va a ser muy difícil, ¿no? Cuando tratemos de justificar si hacemos hermenéutica, salirnos del peso medieval, ¿no? Porque si estamos haciendo una exegética, y pues por lo regular, pues en la pontificia, ¿no? En el sedes, ¿no? Pues todavía tiene una tradición patrística, ¿no? Sobre la lectura de los textos, ¿no? Es más, de hecho, creo que ya podríamos estar hablando de así como hay, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay un testamento específico para el catolicismo, ¿no? Que ha sido todas las lecturas y textos que han hecho los santos, ¿no? Entonces ahí ya es una interpretación muy particular, ¿no? O sea, como decir, no es que Santa no sé quién de no sé qué vio los pies de Jesús, ¿no? Y entonces escribió cómo era la pasión y bla, 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 bla. O, por ejemplo, la pasión de Cristo de Mel Gibson está basada en un texto de santos, no necesariamente en la Biblia, ¿no? O sea, es muy canónico. O sea, Mel Gibson, su manera de entender el catolicismo, pues bueno, bueno, se dice católico, pero bueno, sí tiene muy específico como una idea de llevar como estos textos de un testamento particular, así como luego están este, los elders, ¿cómo se llama? Los mormones, ¿no? Tienen el libro de Smith, ¿no? Donde tienen una interpretación particular. Bueno, al fin y al cabo, por la tradición católica también se ha logrado hacer un testamento aparte, ¿no? Y que a veces, no sé, o las famosas cartas, ¿no? De las apariciones, ¿no? De los niños que vieron a la Virgen, etcétera, y luego escribieron cartas que no se podían ver y luego que eran para el Papa, bla, bla, bla. Y bueno, luego quedan como testimonios muy particulares, pero es difícil en la hermenéutica como método, bueno, como más bien como viéndose como una metodología, ¿no? Aplicarlo directamente como si fuera totalmente a cosas que no son textuales, ¿no? Porque ahí es donde viene el gran brete, ¿no? De decir, bueno, la hermenéutica estaba hecha para los textos y ahora quieres analizar un objeto que no es un texto, entonces le estás dando una apreciación, primero una primera interpretación de que estás viendo, no sé, una película como si fuera un texto, ¿no? Entonces, ahí depende mucho cuál es el tratamiento, ¿no? Recordemos que cualquier investigación al principio tenemos que poner muy claro los términos en los cuales nos vamos a basar. Un poco de epistemología, ¿no? Para ubicar precisamente este rollo hermenéutica, ¿no? Que tenemos dos tipos de investigación, la cuantitativa y la cualitativa, ¿no? La cuantitativa, pues, es medir los objetos y la realidad, ¿no? Ese es el positivismo clásico. Y hay otro que está ubicado para ver las causas, ¿no? Como el marxismo o el funcionalismo, ¿no?
el realismo crítico, por ejemplo, vislumbrar, por ejemplo, la causa de todo son la emancipación de los roles o la lucha de clases, ¿no? Para el marxismo es la causa, ¿no? En lo cualitativo pues, hay otras dos maneras de hacer investigación, ¿no? Donde no tenemos los objetos reales, no tenemos la manera de hacer las cosas, ¿no? Una es la hermenéutica, que bueno, se ubica muchas veces en entender primero el contexto para entender cuál es el significado, ¿no? Y la otra es el pragmatismo, de que es un sentido más práctico, funcional en términos de si me sirve, tiene sentido, entonces funciona así. En el pragmatismo está mucho la inteligencia artificial, ¿no? Pero, por ejemplo, en el positivismo clásico está más la parte del estructuralismo. La hermenéutica por sí mismo, que es comprender, desenmascarar algo, ¿no? Lo de la aletheia y la adequatio, que la aletheia es como develar algo y la adequatio es una verdad determinada entre la cosa y su enunciado. Es algo que se enfoca ahí Heidegger. Y, y en la última, que es la pragmática, que es la de Peirce, ¿no? Que es, yo puedo conjuntar tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, ¿no? En función de generar algo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es un modelo, por ejemplo, cuando pensamos en ciencia ficción, vemos muchas historias de inteligencia artificial y entonces cuando vemos cómo padece un robot la vida, etcétera, es porque nos conecta con nosotros, cosas que no hemos resuelto con nuestra espiritualidad, ¿no? Es decir, quién nos creó, por qué nos creó, para qué, etcétera. Cuando un robot se confronta con, pero es que no sé qué estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Por qué me crearon, no? Entonces, esa es una reflexión de un modelo que creas afuera para entender algo que está adentro, ¿no? Y eso es muy interesante. Y ahí es donde los filósofos norteamericanos pues llevan mucho la batuta en términos de lo que es la ciencia, ¿no? O sea, filósofos como tales en esta escuela, pues además de Peirce y los psicólogos como William James, podemos pensar en otros más actuales, más cercanos a nosotros, como Neil deGrasse Tyson, bueno, Carl Sagan ya falleció, o que son emancipadores de la ciencia, de la idea, ¿no? Y bueno, cuando nos enfrentamos muchas veces a interpretar cosas, ¿no? A veces es la reflexión entre lo que obtenemos, ¿no? De nuestra vida cotidiana y el sentido que le damos, ¿no? Por ahí va un poco Heidegger porque es una fenomenología de la existencia, ¿no? Y otros ejemplos, ¿no? Pues bueno, eh, la metafísica, por ejemplo, es otro término estos que a veces no lo entendemos muy bien hasta en la universidad. La metafísica tiene que ver con el conocimiento, con cómo abstraemos la cuestión de nuestro alrededor, ¿no? Y lo introyectamos a nuestra manera de percibir las cosas. Entonces, muchas veces las categorías como las palabras, ¿no? No son la realidad, ¿no? Transmitimos indirectamente las cosas. Entonces, por eso este ejemplo de esto no es una pipa, ¿no? Pues, no es una pipa porque es una representación de la misma, ¿no? Y tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque la real no está aquí, no está en la plataforma, ¿no? Entonces es cuando nos hacemos una reflexión dónde estamos, ¿no? Y dónde diablos nos encontramos, ¿no? Entonces aquí es donde luego Heidegger presupone, ¿no? De que el arte es una alternancia a la presuposición de los hechos, ¿no? O de las cuestiones que hemos tratado más o menos de indagar, ¿no? A través, por ejemplo, de la religión incluso, ¿no? Bueno, este artículo este es un artículo falso, ¿no? Es una noticia falsa, pero lo voy a dejar, ahorita no me voy a detener tanto en él. Pero vámonos. Eh, a lo mejor después con este.
Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico, ¿no? O sea, a veces nos podemos preguntar, a ver, ¿existió Jesucristo? ¿Existió Juan Diego? ¿No? ¿Existió incluso Sócrates? ¿No? A veces, porque incluso el texto lo escribe Platón, ¿no? Eh, eh, exis- Existen los extraterrestres incluso, ¿no? O incluso el cura Hidalgo es como el que pintan aquí, ¿no? Entonces eso es una cuestión bien interesante, ¿no? Y, o sea, en cada uno podemos decir, bueno, en uno de ellos, bueno, por ejemplo, no sé, en Cristo, pues por ejemplo es la emancipación de varias creencias que fortalecen el espíritu humano, ¿no? O sea, eso es lo importante, ¿no? Incluso decía este filósofo de Frankfurt, Erich Fromm, que en realidad cuando leemos la Biblia desde el inconsciente nos alimenta mucho el espíritu en las pasiones que necesitamos o las necesidades más naturales que necesitamos. Entonces, ya sea el mito de Horus o de otros dioses de Mitra, etcétera, este dios solar permite darle a la humanidad un sentido, ¿no? Incluso dentro del calendario, ¿no? Porque, bueno, los equinoccios están muy de lleno en interpretar la vida de Jesucristo. Es como un calendario dentro de la vida, ¿no? Antes de Semana Santa, cuando estás cultivando, ¿no? Entierras algo, ¿no? Y entonces en las fechas, pues bueno, algo brota, ¿no? Algo que entierras como si fuera un muerto, vuelve a renacer, ¿no? Entonces la vida se sigue dando un ciclo, ¿no? También tiene que ver con el equinoccio, con el 22 de diciembre, que es la verdadera fecha de la Virgen, ¿no? Porque ese es un desfase entre el calendario juliano y gregoriano de 10 días. Imagínense, bueno, nadie quiso hacer ese ajuste porque era pago de impuestos en la Edad Media, entonces unos se quedaron con el calendario gregoriano y juliano y por eso el día más oculto del sol es el día 22, entonces es cuando está embarazada la Virgen y da a luz al día 24 al nuevo sol. Si lo comparamos con otro equinoccio, también el de primavera, pues tiene que ver con esta relación del cultivo. Recuerden que una de las primeras ciencias que se dan en la humanidad es la agricultura y si se da la agricultura se da con la astrología, porque la astrología permite ver los astros y los patrones repetitivos, ¿no? Entonces había un fundamento para cultivar. Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, un San Juan Diego, ¿no? Que le da sentido al discurso institucional mítico de creación de una identidad nacional determinada, ¿no? O sea, de una nueva fe, ¿no? Entonces, eso le da sentido a una población, ¿no? Entonces, o por mucho va a durar hasta que sigue existiendo una identidad nacional. En Sócrates es maravilloso, ¿eh? Porque la teoría de Aristóteles es la idea. Y la idea, por ejemplo, si la interpretamos a partir de que la idea es algo intangible, ¿no? Y si él no existiera, ¿no? Él es la idea, ¿no? Entonces vive perenne en las ideas, ¿no? Nosotros hacemos vivir a Sócrates cada vez que lo queremos. Lo mismo pasa con Jesucristo, ¿no? Porque es verbo, ¿no? O sea, la acción, ¿no? Pero la acción es lo que yo hago o lo que tú haces, lo que cualquier persona hace, ¿no? Entonces, el que haya o no existido es que existe en la pragmática. Y es una paradoja, ¿no? En los extraterrestres ahí me baso mucho en Carl Sagan, ¿no? En los nuevos monstruos, ¿no? Porque lo que permite es buscar variables que ya no están en nuestro mundo, ¿no? Entonces le permite pensar al ser humano, existe más allá de lo que está en nuestra existencia. Lo que permite que existan extraterrestres es que el mundo ya se acabó y entonces buscamos extender nuestros territorios, ¿no? Entonces tratamos de buscar una fe intergaláctica, ¿no? Es interesante, ¿no? En el Cura Hidalgo, ¿no? Como nunca nadie lo retrató y luego hicieron ahí buscan ahí en internet, ¿no? De cuál fue la verdadera foto y pues va ahí hay un rollo, ¿no? De que este es un naturalista, creo que de España, ¿no? Entonces, donde se basaron en él. Pero entonces, ¿qué es lo que importa, no? ¿Importa si existieron o importa el texto sobre ellos, no? Ahí es donde yo, más allá de dar un choro religioso, etcétera, ahí es donde ustedes deben de trascender en la hermenéutica, ¿no? O sea, decir,
Y esos son los objetos o temas de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con la hermenéutica, no? Definimos que el texto es la unidad mínima desde una postura originaria. Se ha hecho metáfora de relaciones de objetos, o sea, como cosas que no son textos y las basamos, ¿no? Así como si fueran un texto. La desacralización permite la reflexión humana y científica. Ahí estamos hablando de la tríada Husserl, Heidegger y Gadamer. Y bueno, a la par también estaría Paul Ricoeur. Ubicarla desde su condición omnipresente en la generalización del conocimiento como parte humanística. O sea, hay una parte muy humana de esto, ¿no? Más que espiritual, ¿no? O sea, o espiritual en el sentido de que tenemos una conducción hacia las cosas, ¿no? Que estamos realizando. O sea, la hermenéutica nos habla de seres humanos, ¿no? Eso es muy importante cuando generemos conocimiento. Hacer mención de ella puede ser tautológico a menos que hagamos filosofía, epistemología y ontología. Aquí hay mucho ojo, ¿no? Cuando dicen, no, la hermenéutica es método, bueno, un método es un camino para llegar a tal lugar, por lo cual, entonces, no se puede hablar en este sentido de un método generalizado. Es un camino, ¿no? Entonces, así como parafraseando a Serrat, ¿no? Investigador no hay método, se hace método al investigar. Entonces, lo mismo pasa con la hermenéutica. Se hace una hermenéutica particular cada vez que investiguen. En ese caso, lo que podemos hablar es una metodología, no método ni es técnica, ¿no? Y lo mismo vamos a hablar de la semiótica, no es técnica. Bueno, la semiótica como técnica se ha visto en el estructuralismo, eso sí, pero más como reflexión ya epistemológica, tiene que ver más con una reflexión filosófica de cuál es la esencia del conocimiento. Entonces ahí sí converge la hermenéutica con la semiótica como metodologías, ¿no? Por eso digo, decir que es un método es reducirla a nada, pues está articulada en cualquier camino para el conocimiento. Es importante definir en la ciencia alguna teoría. La hermenéutica no suplanta el marco de referencia, a menos que hagamos filosofía. O sea, cuando yo busco la referencia o mi estado de la cuestión en la investigación, estoy buscando mis patrones y mis referentes para analizar algo más pequeño. Entonces, ahí yo voy a determinar cuáles son las posibilidades de estudio que yo tengo a mi cargo, ¿no? Entonces, aquí las referencias, bueno, ahí está el texto de Mauricio Buchor, Retórica y Hermenéutica. Eso es un artículo de Redalic. Heidegger, Ser y Tiempo, espero que lo revisemos al final del curso, ¿no? Ya por enero. También está Hermenéutica y Psicoanálisis. Bueno, este es de Mauricio Buchor. Aquí va acá arriba. Y el texto de Mauricio Ferraris. Bueno, y ahorita viene lo interesante, ¿no? Preguntas y respuestas. Vamos a ver qué tal, cómo les fue con la lectura en esa parte, ¿no? Y pues, o de esta presentación, a ver qué fue lo que de alguna manera, han podido vislumbrar aquí. Ahora sí tienen abierto bueno, pueden participar, comentar. Algo de esto no sé si habían visto anteriormente o seguramente en lenguaje, cultura y poder vieron un poquito algo, pero no sé si siguen con las mismas dudas. Por ahí alguien me comentaba en esta parte, ¿no? Que les había costado un poquito de trabajo entender algunas partes de hermenéutica y leí en las presentaciones, ¿no? No sé, a ver, ahora sí, díganme ustedes. Vamos, no sean tímidos. Todos modos vamos a pasar, ya sea por Aleatoria. aleatorio. Ajá. A ver, quien guste participar, mejor una vez. Sí, antes A ver, de, duda, de, de pregunta. hacer el de Tin Marín y hacerles Ajá, preguntas incómodas. ya que tengo toda la lista, entonces. Ya.
Angélica Reséndiz, por ahí creo que levantó la mano. Sí, Adelante. profesor, yo tengo una duda. Dime. Eh, yo ya hice mi mapa, pero la verdad es que para la pregunta tengo un poquito de... pues no la entiendo bien porque en ciertas partes de la lectura Ujú. la menciona como que es analizar, bueno, interpretar los textos, ¿no? Entonces, el arte de interpretar, y entonces yo no sé cómo contestar, así es, si es ciencia, bueno, ya vimos que ahorita no es método, ¿no? Ujú. Pero que puede ser metodología. Y entonces ahí entra la reflexión filosófica, pero no sé, Bueno, estoy un poquito perdida ahí. ok, mira, y aclaro, ¿no? Eso es muy interesante que dices, ¿no? Yo dije, dentro de toda esta reflexión, ¿no? Que llevaba la presentación, que no sería método, ¿no? Precisamente porque es una reflexión. Pero, caray, o sea, esto también puede ser rebatible, ¿no? Y ojo con ello, porque también este tipo de actividades que a lo mejor van a encontrar de ejercicios no es tanto, digo, quizá a lo mejor ustedes ya están más acostumbrados a los controles de lectura, ¿no? Es decir, es más fácil hacer un resumen que a ver que si me pongo aquí a dialogar con el filósofo y etcétera. Y aquí lo que quiero es que hablen, precisamente, que hable de su ronco pecho. Pues, a lo mejor me aviento, pues, es que también puede ser una técnica porque se aplicaba en la exégesis, ¿no? O puede ser método porque pues eso es lo que, o puede ser una ciencia a lo mejor, ¿no? Entonces, es como una respuesta tan libre que necesito ver cuál es su postura sobre lo que han revisado, ¿no? Igual yo sé que por ahí hay muchas páginas por ahí medio, incluso hasta se pueden ir hasta Wikipedia, ¿no? Así si de plano no le agarran así como que qué es hermenéutica. Pero tampoco, pero lo que no quiero es que, pues, obviamente, al final su mapa conceptual sea un resumen de Wikipedia, sino una postura de ustedes, ¿no? O sea, lo que quiero que piensen, ustedes son hermeneutas, ¿no? O sea, así de un día para otro les digo, ustedes nacieron hermeneutas, porque eso es casi lo que les dije, ¿no? O sea, toda la vida han hecho hermenéutica, pero reflexionar sobre la palabra. De hecho, eso a lo mejor me regreso mucho al lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es interesante en lenguaje, cultura y poder cuando ustedes vislumbran cómo es posible que a través del lenguaje conocemos muchas cosas, ¿no? O sea, la física sin lenguaje no es una ciencia porque necesita un lenguaje con el cual vamos generando categorías, ¿no? O la física. Y el lenguaje cuando se mira a sí mismo, ¿no? La lingüística, ¿no? Es a través del lenguaje, ¿no? Estudias al lenguaje, ¿no? Entonces, en la hermenéutica pasa algo similar, ¿no? O sea, a través de nuestra interpretación nos acercamos a reflexionar sobre cómo interpretamos, ¿no? Entonces, el mapa conceptual, pues más o menos es jugar con palabras, ¿no? O sea, juegas con las palabras, ¿no? Es una ciencia, o dejémoslo en hipótesis, ¿no? Sería ciencia sí y solo sí, es que este, de- ha determinado un método para determinar un objeto de estudio, ¿no? Pero, caray, luego hay la paradoja, ¿no? Hay tantos objetos de estudio como métodos, entonces no se ha universalizado, ¿no? Entonces, ahí es donde entonces comenzamos a determinar, pues a lo mejor no me voy por la ciencia o aquí es paradójico, ¿no? Porque eso es lo que a lo mejor a ustedes de lleno le dicen, no, pues el plan de estudio así como quedó todo mal hecho. Dicen, pues ahí tienen que estudiar hermenéutica, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, ¿me estás pidiendo que haga de los chavos filósofos? Y ese es un poco el reto, ¿no? O sea, decir, pues no, mi intención no es que los haga aquí filósofos heideggerianos, gadamerianos y demás, ¿no? Sino que de su ronco pecho, ¿no? Digo, a lo mejor los de CCH ya están más acostumbrados a interpelar al profesor y decirle, no, no, yo no estoy de acuerdo con su concepto, ¿no?
pero sí de alguna manera, ¿no? Tratar de interpelar, no a mí, sino al texto de Ferraris, ¿no? Es decir, pues, ¿sabes qué, Ferraris? Pues no estoy de acuerdo con que digas que existen estos tipos de hermenéutica. Creo que hay solamente una hermenéutica, ha sido el exégesis, y nosotros no deberíamos estar estudiando exégesis en la universidad, ¿no? Eso podría ser, puede ser una postura válida, ¿no? O sea, puede ser tan válido como decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí es método porque en las ciencias sociales tampoco hay método. Entonces, y es ahí donde, por ejemplo, yo tengo una postura particular. Por eso yo les decía en la clase anterior, yo le voy a los Pumas, ¿no? Entonces, si otro le va a la América, pues es muy libre, ¿no? Pero si le voy a los Pumas, pues, y me están pidiendo enseñar fútbol, pues al menos debo de enseñarles fútbol, no que les vayan a los Pumas, ¿no? Entonces, yo tengo una postura muy particular, yo me considero persiano, ¿no? Semiótico persiano, y en algunas cosas la hermenéutica creo que no ayuda, en algunas sí, y creo que, pues, por ejemplo, en algunos puntos, yo no puedo decir en mi forma de ver que es un método, ¿no? Pero es una reflexión a la cual yo puedo llegar, ¿no? Pero solamente conociendo a lo mejor una postura, tú puedes a lo mejor encontrar tu propia voz. O sea, dicen que echando a perder se aprende, ¿no? Y los mapas conceptuales son eso también, ¿no? O sea, no los voy a juzgar, por ejemplo, para esta actividad, no se les va a juzgar en términos de lo que opinen o lo que determinen, ¿no? Sino que tengan los elementos que se le están solicitando. Pues era un mapa con los elementos que a lo mejor se les solicitó, y en base en eso a lo mejor se les califica, pero no en términos de que si yo le pongo que es una ciencia, pues no hay una respuesta última, ¿eh? Nada más eso, les aclaro, ¿no? Pero no sé si te confundí más o o me expliqué, o me expliqué No, menos. sí, no, sí, sí me lo aclaró. O sea, tengo que decidir yo mediante pues mi propia postura, ¿no? Y decidir qué, pero obviamente explicándolo, diciendo el porqué de que yo creo que es ciencia o es método. Entonces sí, entendí bien. Gracias. Claro, adelante. No, y se vale equivocarse, o sea, si quizá a veces me han dicho que algunos exalumnos me dicen, no, que yo luego los confundo más. Pues qué bueno, qué bueno que los confundan más. Pero en términos epistemológicos, ¿no? Porque luego no hay una base tan sólida siempre. O dicen que pues divago mucho. No es que divaga, ¿no? Nada más que yo tengo mis posturas y divago en el sentido de que estoy esperando una retroalimentación. Cuando luego no hay lectura, pues yo me doy cuenta, ¿no? Eso sí, me doy cuenta de que y sé que a lo mejor eso sí es muy claro, ¿no? Su nivel de lectura es muy bajo a diferencia de otras generaciones, ¿no? Eso me queda claro, ¿no? Y como crecer cuesta, ¿no? Así como cuando crecemos duelen los huesos, ¿no? Cuando nos estiramos, ¿no? Vamos estirando los huesos. Entonces, si uno no está tan acostumbrado a este tipo de textos filosóficos, pues duele crecer en esta parte. Créanme que yo apenas realmente creo que al pues yo creo que hasta en la tesis es cuando comencé a encontrar mi propia voz de verdad, ¿no? A lo mejor en las clases fue un poco complicado, ¿no? Carlos Robledo, no, bueno, es que este, estaba accediendo, perdón. Creí que había levantado la mano. ¿Alguien más que tenga por ahí? Digo, también Yo les elijo a recuerdo, Salvador. ¿verdad? Yo elijo a Salvador. Ah, yo puedo participar. Adelante, adelante, Estefania. Gracias. Bueno, yo quería saber cómo ve usted esta parte de que la hermenéutica es ciencia, porque al menos para mí aquí entra el tema de la veracidad de la información y de la validez que la gente que afirma que esta información pues es verídica, ¿no? Entonces,
No sé qué Claro. piense usted. Digo, ahí la carta más fuerte en términos de la contradicción es Heidegger y Nietzsche, ¿no? Sobre todo esta parte de que no hay hechos sino interpretaciones, pero ellos porque están, eh, o sea, si esta parte de la filosofía no es ciencia, entonces tampoco ninguna la es, ¿no? Entonces, pero yo sí tengo todavía un pensamiento clásico. Algunos me han dicho que soy positivista en esa parte, pero más bien sí creo que es otro tipo de conocimiento. Así como tampoco considero que sean ciencias las áreas sociales, ¿no? Y ahí es o sea, es otro tipo de conocimiento, es otro tipo de saber, pero no tiene un método instrumental específico. Si hay en comunicación, ojo, si en comunicación sí hay elementos de ciencia, pero desafortunadamente no hay capital humano ni interés por la facultad porque que implementemos este tipo de experimentos, ¿no? O sea, no sé, o sea, en la carrera no hay una materia de biología, que yo sepa, ¿no? Entonces, y para un comunicólogo que luego genera modelos a partir de modelos celulares, ¿no? Dices, pues como dices, o por ejemplo, cuando van en teorías de la comunicación 3 no, no tenemos, bueno, sí hay materias de laboratorio de informática, sí, pero no nos metemos incluso a ver matemáticas o cálculo diferencial precisamente para sostener estas cuestiones, ¿no? Y como, pues bueno, los que te van a decir que es ciencia, pues a veces son aquellos que carecen de esta formación entre entre la biología y la informática, precisamente para justificar, no, pues es que así son, aquí yo, la vaca sagrada soy yo. Entonces, como justifican su ignorancia, ¿no? En lo que... Pero bueno, esas ya son aptitudes y tipos de personalidad que pues a lo mejor no daban, ¿no? No daban para pensamiento matemático, ¿no? Y no quiere decir que a lo mejor todos tengamos que tener pensamiento matemático, sino que entre todos los diversos tipos de pensamiento, en los 3 tipos de cerebros, como algunos dicen, ¿no? Este, o hablan de los 3 tipos de cerebro, pero no se meten incluso a saber, bueno, qué es una dendrita, ¿no? Por ejemplo, o especificar, bueno, eso, ¿no? Y en la hermenéutica genera sus propios conceptos, ¿no? Ahí hay una parte interesante, sobre todo si en términos de episteme o el conocimiento básico, o sea, digo yo, en términos de la parte de Platón, ¿no? Hay una episteme y una doxa, ¿no? Para quitarnos la doxa, pasamos a 2 partes que es la dianoia y la noesis, ¿no? La dianoia es el modelo y la noesis es el sentido último de la idea, ¿no? Y la dianoia en las matemáticas son los números, aunque en la realidad sean las cosas que están ahí aparentemente, ¿no? En las áreas sociales son las categorías, ¿no? Si yo encuentro categorías, ¿no? En alguna rama y hay un objeto que está tal cual claro, pues yo lo puedo decir, sí hay un aspecto de ciencia, ¿no? En semiótica sí lo hay. En hermenéutica, como sí es muy variable, ¿no? Esta parte, ¿no? Bueno, puedo irme al hablante, puedo irme a la traducción, entonces no hay mucha claridad en eso, ¿no? Entonces, por ahí en mi punto de vista, Nathan, diría, no es una ciencia, mi chavo, no. No, de todas formas tienes que tomar una clase de cálculo diferencial en tu vida, ¿no? Vete a una ciencia de verdad, pero es un punto de vista, es un punto de vista particular, ¿no? Hay algunos aspectos que sí enriquecen otro tipo de conocimiento y que es muy útil para mí en la práctica, ¿no? Reflexionar sobre la existencia, pues a mí me es genial, ¿no? Y eso es fabuloso Heidegger, ¿no? O Paul Ricoeur, ¿no? Que es un pan de Dios, sus textos son muy afables, de hecho los de Paul Ricoeur son muy lindos sus textos, porque bueno, tiene la herencia como de Freud, ¿no? Entonces habla ahí como del texto, la perspectiva, ¿no? Humana, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? De hecho ahí, lo que estaba repasando en todo este terreno de pandemia,
ayuda mucho luego por ahí, algunas cosas sobre la humanidad misma, ¿no? En fin, muchas gracias, Estefanía, muy, muy bien. Gracias, profesor. Felipe de Jesús creo que levantó la mano. Sí, activa tu micrófono. Ah, sí, ya. Adelante. Creo que no nos escucha. Se escucha muy lejos, creo. Bueno, Ah, sí, ¿ya se adelante. escucha? Sí, ya. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, lo que yo pienso que podría ser la hermenéutica es un proceso, ¿no? Que de alguna manera nos enseña a aprender de los textos que Híjoles, me quedé con hasta el proceso y de una parte y de textos. el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que no es lo mismo aprender de alguna manera a obtener los conocimientos, no sé, de un ensayo, de un estudio, de la cuestión, de una reseña, tal vez, y no sé, para poder aplicarlos que no es lo mismo a lo mejor a escribir el tema del cual va, pero creo que es importante conocer qué vamos a obtener de estos textos, ¿no? Claro, ahí bueno, entre lo que te capté hay una parte que se me fue el audio, pero me gusta tu idea de proceso, porque también invita también a otra categoría que yo no puse ahí, ¿no? Puede ser otra cosa, también pueden ponerlo, ¿eh? Y también me interesa en la parte ahí entonces de lo que es lo que estás abordando es la teleología o la intención. Bueno, recuerdan que luego esta jerigonza tan rebuscada de los semióticos y los hermeneutas es muy específica luego. Lo que aprendemos es mucho vocabulario, ¿no? Pero la teleología es una de estas palabrejas que dice qué diablos significa esto, ¿no? Eh, es la intención del hablante, ¿no? La intención del texto. O sea, cuando se escribió un texto, había una intención fáctica de decir, es que esto es lo que quiero que aprendas, ¿no? O esta es la idea que quiero que una persona, a lo mejor es que escribe el Quijote, ¿no? Pues, Cervantes, pues yo quiero hacer una ironía, ¿no? De muchos textos, ¿no? Aunque a lo mejor en el proceso, a lo mejor vengan a darse otros elementos secundarios, ¿no? O sea, si yo digo a lo mejor el gato, a ver, ven gato, ¿no? Digo, pues, y depende en qué contexto yo lo diga, ¿no? O sea, si se lo digo a un ayudante, ¿no? Digo, pues, ¿qué onda, no? O sea, que ya nos llevamos así, ¿no? Incluso, ¿no? Es más, ya hasta un animal, ¿no? Significa que no es mi gato, ¿no? A lo mejor, ¿no? Si no le digo así, Michi, ¿no? Y como que, no le digo tan... Y eso es muy interesante porque entonces hay una distinción entre lo que podemos entender del discurso a lo que realmente teníamos como intencionado dentro de, el mensaje del discurso. Y ahí es mucho ubicar, ¿no? Precisamente, pues la Biblia es un texto así que dices, pues, ¿cuál era su sentido, no? Pues a lo mejor que creyeran en Dios, pero pues yo creo que en la Biblia igual puedo hacer un texto, una interpretación incluso para incluso destruir, ¿no? Incluso, ¿no? Como en la Edad Media, ¿no? Pero me gusta esa idea de proceso y sobre todo porque en los textos puede ser muy variable todo esto. Gracias. Moisés. Sí, yo tenía una duda porque, bueno, recordando un poco esta que nos decía, que pues todo el tiempo interpretamos, en cierta forma pues somos hermeneutas, ¿no? Por decirlo.
Ujú. Pero justo en el texto mencionaba una parte, ¿no? Que decía que al final de cuentas el llevar a cabo la práctica interpretativa no garantiza pues, ser un hermeneuta. Y eso me Es, llevó a, pues, a preguntarme, porque al final para querer hacer esta diferencia entre hermenéutica general y las especiales, parte de que unas, pues creo que generan un conocimiento muy específico que parten de tal vez como una premisa, por así, o así lo entiendo. Por ejemplo, entendido así como en la fenomenología, ¿no? Que parte de analizar un fenómeno y tratar de entenderlo. Pero lo que me lleva a la cuestión es cómo es que se determina que una hermenéutica deja de ser general y pasa a algo específico, central. Porque digo, al final de cuentas creo que al momento de hacer un análisis tal vez de alguna película, ujú. pues tal vez estamos viendo varias cosas en una película, pero al momento de decidir qué voy a analizar, pues no entiendo qué parámetros o cómo debo dividir para empezar a analizar a partir de los tipos de hermenéutica. Ok, muy buena pregunta, excelente. Efectivamente, hay un carácter alto superior, ¿no? Que tiene que ver con la ciencia. O sea, cuando nosotros investigamos algo, un objeto en particular, pues es una investigación en particular. Y hay un terreno donde, por ejemplo, la ciencia ha generado la área de la epistemología, es decir, cómo hacemos ciencia, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la hermenéutica, ¿no? O sea, efectivamente, todos hemos hecho una acción hermenéutica, pero no nos hace hermeneutas. El hermeneuta realmente es el que epistemológicamente comienza a reflexionar cuál fue como el proceso de elaboración. Es como cuando ves el detrás de cámaras de una película, ¿no? El detrás de cámaras no es la película. Te dice más o menos cómo se hizo y hasta eso te enseñan una parte, nada más un aspecto, ¿no? Y es porque pues, se podrían hacer documentales y documentales, por ejemplo, estoy pensando en esta película de Andy y Jim, ¿no? De Jim Carrey, que es el documental del The Man of the Moon, ¿no? Y que es una película, entonces es un documental que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero habla mucho de las profundidades psicológicas de los personajes, ¿no? Eso es un aspecto, ¿no? De cómo a lo mejor se construyó un personaje de una película. Y entonces lo mismo pasa, ¿no? O sea, para llegar a ese nivel, nosotros tenemos, o sea, el método, pues es decirlo, pues llegué a este punto, pero cuando la hermenéutica, yo la subo hacia arriba, ¿no? Entonces, estoy determinando, ¿no? Que es una reflexión epistemológica, ¿no? Entonces, ahí esos niveles, ¿no? Dentro de lo que a lo mejor yo dejo de un objeto en particular de estudio, entonces yo tengo que subirme cómo es que yo estoy justificando ese objeto, ese método de estudio. Entonces ya es una metodología, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, puede ver una hermenéutica práctica, ¿no? Que no es reflexiva, ¿no? Y puede ver otra práctica hermenéutica totalmente autorreflexiva, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, por eso ya cuando les digo hacer una tesis sobre la hermenéutica como tal, o sea, yo la veo como en doctorado, ¿no? De como decir, solamente un concepto, ¿no? Es decir, el acto no sé, qué se me ocurre, el acto de sensopercibir en el acto hermenéutico de tal cosa, ¿no? Y aún así necesito un objeto empírico, o varios objetos empíricos para sustentarlo a un nivel superior, ¿no? Ok, no sé si me entendí más o me desentendí más. Creo que sí lo entiendo. Entonces creo que más bien lo que tendría que pensar es que, por ejemplo, al ver un objeto de estudio, tengo que en cierta forma, ¿cómo decirlo? Comprobar o, ahí se fue la palabra, o más o menos explicarme por qué es que el objeto de estudio que estoy eligiendo tiene características que en cierta forma me permiten analizarlo de tal vez de tal punto, ¿no? Más o menos algo así. Ándale, ahí, esto en breve que me dijiste es fenomenología husserliana. Eso es decir, esto es lo que creo que es el objeto, pero yo no estoy seguro si es ese objeto en tal cual que estoy yo percibiendo. Eso es lo que mis sentidos me permiten transformarlo en una categoría tal, ¿no? En una categoría tética de una tesis, o sea,
es como decir, pues todo el tiempo estamos haciendo una tesis sobre lo que percibimos, ¿no? Es decir, no sé, este es un buró, este es unos CDs, etcétera. Pero, y es más, yo ni siquiera estoy viendo por el reflejo, ¿no? De la cámara, lo que está atrás de mí, pero yo no sé si existe, ¿no? Pero mi tesis me lleva a decir, bueno, como mis perceptos me determinan esto, tiene características. Y así es como estamos en los objetos de estudio. A veces hay mucho la práctica antropológica etnográfica, ayuda de mucho porque dices, una cosa es lo que me diga el informante y otra cosa es lo que veo que hace, ¿no? A veces tengo informantes que me han dicho, no, pues yo todas las mañanas me salgo a trabajar la yunta y trabajo, ¿no? Y ya que estás viviendo en ese lugar unos meses, te das cuenta que pues, va una vez a la semana, ¿no? O se para tarde, ¿no? Y dices, ¿no? Entonces, lo interesante es ver la correspondencia entre lo que dice y hace, ¿no? Es genial. Ok. Pues muy buena pregunta, Moisés. Gracias. Bueno, pues ahora sí no quiero abusar de su confianza y ya estamos a la una, ya es la una. Entonces, pues antes de que se me vayan, nada más para la asistencia pongan su nombre en el chat para que Marisol pueda cotejar su nombre, ¿no? En la lista, ¿no? Como al final de la sesión me manda el chat, entonces ahí yo automáticamente tengo el registro de asistencia. Entonces, ya con esto, pues bueno, terminaría. Fue bueno el paréntesis que tuvimos al inicio de la sesión para explicarles lo de la plataforma. Valió mucho la pena. Entonces, pues bueno, ya con esto entonces nos despedimos. Muchas gracias a los participantes. Se les anotará muy bien su participación. Y les agradezco, bueno, estar en sintonía. Entonces, nos vemos el día lunes a las 11 de la mañana en el mismo canal. Y pues bueno, a los que nos siguen en la grabación de YouTube y Educatic, pues realicen el foro que será implementado en la plataforma. Y Creo que Moisés tiene una pregunta o no bajó la manita. No sé. creo que... Perdón, no bajé la manita. ok. Prof, una pregunta. ¿Va a mandar o va a subir el PowerPoint que vimos hoy? Sí. Ahí va a haber un apartado que dice presentaciones PowerPoint en la plataforma. Si no lo he subido, ahorita lo reviso y ya estará ahí. Les va a servir de mucho también la guía para que, no solamente ahorita, sino a lo mejor, a veces uno se acuerda hasta cuando ya está titulándose y dice, bueno, esto está por ahí. Pero bueno, gracias, Max. Entonces, bueno, ahora sí ya hago la despedida formal de la grabación. Entonces, pues nos seguimos viendo, estamos en contacto. Un servidor, Jonathan Domínguez, pues bueno, está ahí atento a los comentarios en los foros, el chat y lo que se dé ahí en la comunicación interna. Muchas gracias a todos por su participación y seguimos en contacto. Chao. Buen día, profe. Gracias, profesor. Luego, prof. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Luego, Ya, profe.